Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió, y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Bueno, dice que cuando niño él quería construir o tener una máquina del tiempo que lo pudiera llevar antes o después. Sin embargo, en estos más de ya 40, 42 años de escribir, de componer, de cantar, de hacer melodías, sin querer hizo su propia máquina del tiempo, porque a todos los que nacimos, en un minuto de esos 40 años, antes o después, tan solo basta escuchar un acorde de esas tantas canciones para irnos 10, 20, 30 o 40 años atrás y subirnos en esa máquina del tiempo que tú hiciste sin quererlo, tal vez. Y por eso, bueno, es lo que pasa en cada uno de los conciertos. En este capítulo de CNN Íntimo vamos a estar conversando 1 hora con el señor Fernando Ubiergo, un tremendo cantautor de Chile, uno de los más grandes que ha tenido nuestro país, que acaba además de presentarse en 2 conciertos, cantó más de 6 horas Fernando, y más de 6 horas, más de 65 canciones, un recorrido completo, y hoy día te diste el tiempo para estar con nosotros después de que ya la voz, pucha, que le diste trabajo en este fin de semana. Fernando, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este tiempo, esta música y también los recuerdos. Bueno, al contrario, Matilde, yo me siento muy agradecido por la invitación y es un honor estar en tu programa. Fernando, bueno, quería partir desde ahora, porque ¿cómo fueron esos conciertos en que se unió esa gente que partió contigo escuchándote hace 40, 42 años atrás, con esas generaciones nuevas, porque tú llenaste 2 veces el Nescafé de las Artes y había un público muy diverso? ¿Cómo fue enfrentarte a este público que son tan distintos? Bueno, probablemente estas presentaciones tenían una connotación muy especial y en lo personal para mí eran muy muy importantes porque no hacemos muchas presentaciones en Santiago, excepto aquellas que son de repente que son contratados o son privadas, que sé, pero conciertos abiertos. El último había sido en el Teatro de la Universidad de Chile, ahora en octubre, y es decir, en menos de un año hice 3 conciertos que fueron masivos y que fueron muy importantes. Pero en el resto del año hacemos 40 o 45 o 50 conciertos en el resto de las ciudades y hay una relación con el público que es un poco lo que pasó acá en el Nescafé. Ahora, sí tengo que decir que donde me siento más cómodo y como formato y tal es en los teatros. En La Serena estábamos tocando en el verano con un público de 14, 15 mil personas. Estaba Manuel García, estaban los Jaivas y tal. En fin, o hemos hecho conciertos donde asisten 12.000 personas, como fue en el caso de Tomé, pero es muy distinto a una presentación en Santiago donde uno, además existe la obligación, sentía yo, de no solamente cantar las viejas canciones, sino también existe la pretensión de querer mostrar lo que uno está haciendo, y es lo que hicimos en estos 2 conciertos del Nescafé. Y que te fue muy bien. Bueno, porteño de nacimiento, pero se vino a estudiar a Santiago. Aquí hizo el colegio, aquí entró a la universidad, a sociología, después se cambió a periodismo, casi fue colega nuestro, estudió en la Universidad de Chile. Sí. Y en esa época, Fernando, tú soñabas con escribir, ¿se te pasó por algún momento en la cabeza que ese era el rumbo y que estabas haciendo una carrera más formal, digamos, para tener un back? Claro, mi viejo me había regalado una guitarra por ahí. Bueno, en mi casa siempre hubo música, especialmente mis padres escuchaban mucha música, tenían una predilección por el tango, debo decir, y eso igual creo que fue una gran influencia en mi vida, sobre todo si lo pienso desde el punto de vista de las letras, que en el tango uno encuentra grandes letristas, más bien contando historias.
Yo descubro a los Beatles por ahí por los 12, 13 años y más tarde a los 16 a Serrat. Y entonces en el colegio tomaba la guitarra con otros compañeros, pero nunca hubo un estudio formal ni nada. Más bien viene en tiempos de la universidad, que tocaba la guitarra con mis compañeros y tocaba canciones, intentos de canciones que había hecho u otras canciones conocidas, y empezaba a albergar la idea de poder escribir mis propias canciones, pero no tenía todavía la aspiración de ser un cantante, sino más bien un compositor. Para resumirlo, ya cuando tengo mi primera canción un día, escribo y la envío a un festival que era el Festival Metropolitano de la Canción, que se hacía en el antiguo Teatro Ópera y en la calle Huérfano. Y a 2 días de que se inicia este festival, la intérprete definitivamente me comunica que no puede, hay una dificultad, no puede, y yo voy a comunicar a este festival que voy a retirar la canción. Y es Alvarino Villota, el presidente de una sociedad de autores autónoma en esos años, y me dice, ¿pero por qué? Me dice, ¿tú no cantas? No, digo, yo soy compositor. Yo escribí la canción pero ¿quién la cantó en el cassette? Porque la había llevado en un cassette. Bueno, me dice, a ver, ven y te tomamos un examen. Y la primera vez que me subí a un escenario de ahí para adelante, digo, fue en ese Teatro Ópera frente a 3 personas, entre ellos don Galvarino Villota, y canté la canción, Dicen que mañana vendrá, bueno, y gané ese festival. Eso me dio una alegría enorme y empecé a componer, y de ahí para adelante vinieron 7 festivales hasta el Festival de Viña del Mar, en un periodo de 2 años y fracción. En que los festivales además eran muy importantes, porque si estamos haciendo este recuerdo es para recordar a los que te conocimos de todo ese tiempo, pero también para estas generaciones nuevas que incluso con el tiempo en las Bastillas te empezaron a conocer por la serie de los 80, claro. Que en la serie de los 80 Tito Gainsbourg tomó esta canción y bueno, la cantaron, la reversionaron muchos cantantes y eso yo creo que los acercó un poco a otras generaciones. Pero aquí queremos contar la historia completa, Fernando. Así que, bueno, y tú, ya de ahí fuiste agarrando esta confianza y escribiste más canciones y yo quiero saber, después vino Platón, porque tú eras conocido por Platón. O sea, efectivamente, Platón es la canción que marca el antes y el después. Yo escribo antes El tiempo del botón, que yo la cigüeña volará, Antonio, un mundo mujer, una serie de canciones con las que gano festivales, pero estos festivales que ganaba, incluso alguno de ellos, ganaba un festival, el del Quisco, por ejemplo, un festival donde asistían 2.000 personas en el verano, pero el festival no lo transmitía ni un medio, no había la internet, no había videos, no había nada. Finalmente, yo recuerdo haber llegado a mi casa de ese festival, con esto lo puedo explicar, las compañías de discos no contrataban a los artistas. Digo, si uno no era contratado por una compañía de discos no había forma de grabar, no había otro modo de llegar a la radio, qué sé yo. Y yo llego a mi casa en un Andes Marbú, que era una línea que venía en la costa, con mi guitarra, con un trofeo que era un quisco de madera y con un premio que eran 2 pasajes para la isla de Pascua, y que, como es la vida. Bueno, llegué y golpeé la puerta de mi casa y salió mi madre y me dice, ¿y qué tal? Gané, y nos abrazamos, y esto había pasado hace 1 día y medio, pero ya estaba acostumbrado en el fondo que ganaba festivales y después la vida continuaba igual. ¿Cuándo cambió eso? Cuando gano un festival que lo transmite la televisión, que era este Festival de la Primavera, presento una canción y gano con el Café para Platón, y al otro día, el metro llegaba desde Las Rejas hasta La Moneda, y yo me acuerdo que la primera vez que sentí que alguien, o sea, esa sensación de que alguien me pudiera reconocer por la música, es viniendo y me bajo del metro y uno le comenta al otro y dice, sencillo el cabro, y eso me quedó grabado por la vida. Después tuve manteos en la escuela, en fin. ¿Y en esa época estabas en sociología o en periodismo? No, en periodismo. Tiene que ver lo de la música con el cierre de la escuela. Cuando se cerró la escuela mía, la verdad es que yo empecé a ir a la escuela de periodismo, pero no creo que a estudiar. Sinceramente empecé a rebotar en la escuela de periodismo. Entonces escribía más, me hice más guitarrero. ¿Recordemos un poco Platón? Sí, cómo no. Platón es el otoño del 77, por ahí. Un día de octubre a clases no llegó, había dejado la universidad, como un pillo a medio terminar su carrera. Se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No
no tenía nada y valía más que yo, porque todo lo dio. El lugar, bueno, y ahí seguía. ¿Esa era plena época de dictadura? Plena época de dictadura, por supuesto. ¿Quién era Platón? Mira, cuando escribo Platón, a los 4 días, yo sabía que estaba siendo investigado. No voy a entrar en detalles, pero vino alguien a decírmelo directamente y fue muy terrible porque asocian además a personas de mi familia que no tenían, pero absolutamente nada que ver, eso me dio terror. Yo sabía que estaba siendo investigado y mis antecedentes eran malos para los ojos y la esquizofrenia de estas personas eran malos. ¿Por qué? Yo había salido de un liceo fiscal que es el emblemático Darío Salas, que tanto Manuel de Salas como Darío Salas eran los 2 liceos experimentales de Santiago, por lo tanto con programas muy libres y colegios muy de vanguardia en el pensamiento. Entonces venía del Darío Salas, había salido el año 72 del Darío Salas, había entrado a estudiar historia en la Universidad Técnica del Estado el primer semestre del 73, había quedado en sociología, que se había reabierto en la sede sur de la Chile, ya con esos antecedentes y Platón, según lo que me indican estas personas que llegan amablemente a conversar conmigo, yo no di nunca una respuesta y pasaron años respecto a eso y no la podía dar por una razón muy simple, porque por cierto, Platón tiene nombre y tiene apellido y es una persona que vive aún, y en esos días tenía 20 años, 22 años, y estaba fuera de Chile, estaba en Bulgaria. Era un chico que finalmente... ¿Compañero tuyo? Un amigo muy cercano. Y se asiló en la Embajada de Francia. Era un chico que trabajaba para la Cruz Roja. Además, tenía sus ideales y tal, pero, en fin. Y fue... Pero ¿Volvió? Volvió. Lo que pasa además que en la familia, esa familia con la que yo tenía una relación muy cercana, su madre estuvo detenida en el Estadio Nacional y de una u otra forma había más familiares que yo en la medida que dijera este Platón con este apellido, yo lo que estaba haciendo era comprometer aún más a esa familia que eran los que estaban en Chile. Y entonces había pasado un hecho muy particular. Bueno, esas semanas que vinieron era una locura, porque inmediatamente una de las mismas compañías donde yo estuve antes, cantando mis canciones, que realmente no había tenido fortuna, no les gustaban mis canciones ni nada, esa misma compañía me fueron a buscar para grabar Platón, y de hecho hago un raconto respecto a esto, porque querían sacar Platón al otro día a la radio, y me dice, ¿tienes más canciones? Sí, por supuesto. Entonces, y le canto otra canción y canté, cuenta la leyenda, que es una anariqui, que tiene que ver con esos pasajes de la isla de Pascua, que después puedo volver a eso, que pasó algo interesante. Bueno, grabamos eso y esto empieza a sonar en todas las radios. Paz de gracia, la dictadura, Platón, un éxito. Sonaba, era algo impresionante porque la radio no estaba segmentada. O sea, no había radio, por ejemplo, del rock, del pop, del latino, en fin, sonaba. Entonces, mi mamá recorría la radio para allá, no podíamos creer esto que estaba pasando, era alucinante. Y por otro lado, yo estaba viviendo una situación que era angustiante. No la podía decir públicamente, hay un hecho que yo no he contado nunca públicamente y que lo voy a decir a esta altura, y lo hice por muchos años, el guardar estas cuestiones, no por pudor, sino también por respeto a tanta familia y a tanta gente que vivieron cosas verdaderamente como la pérdida de seres queridos y tal, que cualquier cosa, en mi caso, que fui un afortunado, o sea, estar contando cualquiera de estas cuestiones me parecería ponerse una medalla gratuita. Pero además que hay tantos Platones, Fernando. Es que ese es el punto. Había pasado, antes de este 77, que la Dipolcar había estado en mi casa, me había ido a buscar, antes de Platón. Me fue a buscar porque a mi tío Ernesto, hermano de mi madre, lo llevaron detenido,
bueno, esto no quiero entrar en detalles, pero fue un episodio muy dramático. A mí me llevan a una pieza, a mi madre la tienen en otra. Mi madre mi vieja fue modista toda su vida, no ejerció por muchos años, había estudiado en una escuela técnica en Valparaíso, y cuando mis padres se separaron tempranamente, ella empezó a ejercer, instaló su taller de moda ahí en la calle Marcoleta con mi tía Silvia, y mi madre en esos días vivía una situación económica muy precaria. Mi madre lo que hacía era trabajar en una tienda talle grande, que era para señoras grandes. Entonces trabajaba mucho y era muy duro para mí verla, que tenía que volver y seguía haciendo, cuando volvía de su trabajo tenía que seguir cosiendo particular. Y en esta circunstancia, más con la luz cortada, llegan dos de estos autos y bueno, no voy a repetir el diálogo que fue. Yo estuve una media hora, yo pensé que me llevaban. Después meses después supe que en uno de los autos de abajo estaba mi tío Ernesto Orellana. En ese momento no lo sabíamos. Y a mi madre, pocas veces más hablamos de esto, solamente cuando ellos se fueron, nos abrazamos. Platón era febrero del 78 y estaba en Chillán. Había ganado el Festival de Viña del Mar y es divertido esto porque yo iba caminando de la Quinta Vergara, del Hotel O'Higgins a la Quinta Vergara, y la gente en la calle decía, ahí va Platón, no sabían mi nombre, ahí va Platón, me decía. Y esto me hace recordar que la propia compañía me dijo, ¿cómo es que me dijiste que te llamabas cuando yo era Fernando Ubiergo? ¿U qué? Ubiergo. Y me dice, no podríamos cambiar el apellido. Le digo, ¿pero cómo voy a cambiar el apellido? Me dice, ¿pero tienes otro nombre? Sí, me llamo Fernando Antonio. Eso, me dice, te debías llamar Fernando Antonio. Y a mí me parecía como nombre galán de teleserie venezolana. Yo quería tener mi nombre y pude conservarlo, afortunadamente. ¿Y qué pasó en Valdivia? Lo que pasa en Chillán, que yo de Viña, gano Viña y se produce esto entre Platón y Viña. Había pasado 2 meses. Y toda esta tensión que yo empiezo a vivir y empiezo a darme cuenta que tenía una lupa gigante, Además voy a contar algo que nunca lo dije públicamente y que lo supe solo hace 2 años, 3 años. Beatriz Villalón Cáceres era la jefa de dactilografía del Registro Civil de Santiago, y a esta señora me entero yo hace 3 años por su familia. Ella ya fallecida, vienen sus hijos y me hablan, y fue muy emocionante porque los organismos de seguridad llaman para pedir mi ficha. No tenía idea que tenía ficha ni nada de eso. Y esta señora, sin conocerme, la esconde, la oculta. Y eso, ella me había visto cantar en la televisión el Café para Platón. Nunca nos vimos. Y con su hijo, esto fue en una farmacia en Pedro Valdivia, cuando me espera, yo pensé que me iban a pedir un autógrafo, terminamos abrazados llorando. Y es un secreto que ellos conservaron en su familia por muchos años. Lo de Chillán es muy simple. Termina la presentación y en un camarín después del concierto hay un señor que claramente no estaba ahí para pedir un autógrafo y se va quedando y al final me abraza. Después de abrazarme me queda mirando y me dice, gracias Fernando, gracias por Platón, mi hijo está en Suecia. Y ahí yo supe para siempre, que ese Platón no lo podía, que no era mi Platón, que era mi Platón y que todos tenían su Platón. Y después ya viviendo en España, los Platones estaban en todas partes. Entonces, sin darme cuenta, cuando escribí la canción, que la escribí de verdad, nunca supe que la iba a grabar en un disco. O sea, cuando escribo la canción, que es un tiempo largo antes de cantar en ese festival, no supe que esa propia canción, con una realidad tan humana, más allá hay una cuestión política de fondo de lo que está viviendo el país, pero finalmente una realidad tan humana iba a transformar mi vida, iba de una u otra forma a tomar de un modo afectivo el corazón de tanta gente. Es una cuestión que yo lo empiezo a descubrir y por eso empecé a amar por otras cosas también esa canción. Bueno, vino un periodo que fue como un terremoto con todo esto que pasó con Platón, porque a los meses tú dijiste, viene Viña. Tenemos que hacer una pausa, Fernando, aquí en CNN Íntimo, pero queremos hablar a la vuelta
de este día, de esta noche más bien, que cambió tu vida y que fue paradójicamente 2 días antes de tu cumpleaños, o por ahí por la fecha de tu cumpleaños, que ibas a cumplir 25 años y esa noche tu vida dio un giro. Así que vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando con Fernando Viergo, para seguir escuchando las canciones, para seguir recordando y para seguir la proyección que tiene su carrera, porque Fernando sigue escribiendo y sigue con una temática también muy actual. Así que nos vamos a la pausa y ya regresamos. La clase continuaba en el café, afuera el mundo giraba al revés. Era la loca aventura de la fe por cambiar el al revés. Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre un café que se enfrió. Hoy nadie pide un café para Platón porque se marchó. Dime, amigo, en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz se escapa por entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarás. Un café para Platón que solo se enfrió en mi canción. En este capítulo de CNN Íntimo estamos con Fernando Viergo repasando su carrera, sus historias, su música y lo que viene por delante. Pero nos habíamos quedado en un hito, que es un hito que cambia su vida, que es esa noche de febrero de 1978, en que fue además el primer festival de Viña en que se transmite a color, donde las antorchas eran de papel y eran de verdad, donde todavía la gente se subía a los árboles y estaba en el cerro, donde este señor cantaba de blanco y donde se sube con esta guitarra, canta El tiempo en las pastillas y termina ganando. ¿Cómo fue esa noche para ti? Pucha. ¿Y cómo cambió esa noche tu vida? Eso es a ver, yo es casi una epifanía lo que vivo, porque ahí se mezclaron muchas cosas. Yo venía, como decía hace un rato, venía saliendo de sentimientos tan encontrados. Por un lado, de la inmensa alegría que sentía cuando la gente reconocía mi canción y a través de la canción decía, Fernando, o sea, yo empezaba a darme cuenta que tenía una posibilidad en la música y estaba ya clasificado por el Festival de Viña. Todo eso era muy hermoso. Pero también estaba viviendo otra situación al lado que en la propia Quinta Vergara, digamos, y en esos propios días hay invitaciones y cosas que son era muy difícil. Yo canto de blanco por una sola razón, y eso venía así, porque el mejor pantalón que tenía era un blue jean blanco a unos 5 o 6 meses antes, y con ese fui al festival anterior, y mi madre, yo le había pedido que me hiciera, fui cambiando, porque al principio los primeros festivales canté, incluso algunos con chaqueta y algunos con una humita que tengo escondida la foto. Bueno, mi mamá me decía, muy importante el jurado, la impresión para el jurado. Bueno, la cosa es que poco a poco fui quería ser yo un poco más presentado, y le pedí a mi mamá que me hiciera una camisa de una tela que se llamaba bambula. Yo estaba muy familiarizado con las telas y con la sastrería y con estas cosas por mi madre. Entonces le digo, mira, que tenga manga raglan,
la manga raglan, que no es esta manga así, sino una manga como de vampiro, que permite tomar mejor la guitarra, y tenía una faja uruguaya, y con esa agarraba mi guitarra y la colgaba, y esa imagen de blanco era mi escudo, era mi protección, era mi madre de una otra forma abrazándome con esa camisa. Y andaba con un clásico collar de mostacilla, que era el collar de mostacilla que usábamos todos los cabros de esos años. Y cuando dicen Fernando Virgo, el tiempo en la pastilla. O sea, tenía una inmensa alegría, pero lo quiero explicar bien. No es la alegría que cuando uno se ganó, no tuve la alegría de cuando uno se gana un festival como cuando gané otros festivales. Tenía una mezcla de sentimientos encontrados ahí, que tenía mucho, o sea, tenía melancolía, que no es un sentimiento que sea tan lejano a mí, digamos. Yo cuando cantaba tenía melancolía, y se me pasó a pasar una buena parte de la vida, de la vida de algunos años antes, de mi familia nuclear, desde que éramos chicos, y también se me empezó a pasar las semanas anteriores. Tenía tormentas de pensamiento en mi cabeza en ese momento. Y la imagen visual, que es muy difícil, y que nadie la podría haber percibido, sino alguien que estaba en el escenario, estaba el maestro Rifo atrás, un inmenso maestro, que él más bien venía no de la música popular, sino de la música docta. Él dirigiendo la orquesta, yo cantando, y de repente veo estas antorchas de papel que de una u otra forma, con los años, ¿por qué sentí lo que sentía? ¿Por qué tenía tanta emoción también? Porque el fuego, de una u otra forma, era como la expresión casi ritual de algo sagrado. Más arriba de esto estaba el cielo, pero estrellado. Entre el bosque estaba el fuego y el otro fuego de las estrellas. Entonces, la sensación que yo tenía era una sensación un poco... No estaba tan ahí. O sea, estaba ganando ese festival, pero no estaba pensando ganar el festival. Era una cosa de la vida. Ahora, curioso que hubieras ganado ese festival en esa época. Al día siguiente recibiste una invitación de La Moneda porque Pinochet te quería conocer. En la mañana siguiente. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente, de hecho estaba en la ducha. Bueno, ¿y qué hiciste? Fue un momento, de hecho estaba solo en la habitación, esto fue cerca de las 10:30 de la mañana, golpean la puerta de la habitación y aparecen 2 personas de la compañía, y hay otras 2 personas, y bueno, me hablan, yo estoy con una toalla y les digo que me esperen. O sea, tuve dolor de guata instantáneo. Le pedí que me dieran tiempo para vestirme. En realidad lo que necesitaba era algunos minutos no existía, a quién iba a llamar, no sabía qué hacer. Estaba muy complicado. Yo sabía y entendía claramente, y esto no hay por qué no... O sea, a ver, yo entendía perfectamente el momento que estaba viviendo. Quiero decir que días antes, a esa misma habitación y en los pasillos habían venido a verme el obispo Tagle de Valparaíso, importantes personeros como Jaime Guzmán, que él iba habitualmente al festival. Yo creo que era así, pero bueno, a saludarme, yo tampoco podía decirle a las personas no vengan a saludarme, pero yo entendía lo que estaba pasando también, que había un intento como de tomar a esta persona que estaba siendo exitosa o que estaba teniendo como una aprobación del público. Eso yo ya lo empezaba a tener claro. Entonces tenía que responder que no, y sabía que iba a hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo. Y tenía mucho susto, porque, o sea, la imagen que tenía era la Moneda con el balcón, con las figuras de la época, no tengo por qué nombrarlas, pero hubo figuras del deporte, de distintas cosas que estuvieron ahí. Y yo no iba a estar, no podía hacerlo, y quiero decir, Matilde, nunca milité en un partido político. Esta es una cuestión que tenía que ver conmigo. No tenía que ver con nadie, yo nunca pertenecí, y probablemente eso en algún momento también me pasó la cuenta. Yo no pertenecía a grupos, no tenía redes, ni siquiera tenía una gran formación política. ¿Qué les dijiste entonces? Bueno, cuando salí, en un momento ya me había vestido, los hago pasar, y afuera, frente a la plaza, había unos 100 o 150 chiquillos, chiquillas, que ya había jugado yo a eso, había abierto el balcón y había experimentado una cosa que no había experimentado en mi vida, y que era lo que había visto siempre en la tele, de que los artistas la gente gritaba, y yo abría la ventana y gritaban las chiquillas, y eso había pasado minutos antes. Entonces, y de repente pasa esta cosa de esta gente que llega, y en un momento los hago pasar, y les muestro para abajo y les digo, yo quiero seguir cantando. Si yo voy con el presidente, porque sí fue como le dije, si yo voy con el presidente, lo más probable es que mañana la mitad de estos chiquillos estén acá, unos aplaudiendo y otros no.
quiero seguir haciendo música y tal. Uno de los que estaba mirando, el que habla, me queda mirando, no insistió, pero me quedó mirando con una cara que yo creo que no podía creer lo que le estaba diciendo. Luego de eso entraron otras personas de la compañía y otros a decirme, no son las mismas palabras, pero que la embarraste, que no sé qué tal, y yo creo que pasé unos 2 días que estuve, que no estaba tranquilo. Ahora, pero usted no paró ahí, te invitaron a Chacarilla, tampoco fuiste. En esa oportunidad fueron a buscarme, bueno, son personas que posteriormente fueron políticos connotados, toda esa generación después ocuparon cargos de alcalde, etcétera, etcétera. Dos de ellos fueron a buscarme y fueron en ese momento a mi casa. Y yo les dije que no iba a ir. Y no iba a ir porque entendía claramente que no. Yo estudié en un liceo que se llama, antes el Darío Salas, estudié en un liceo que se llama Ignacio Carrera Pinto y conocía muy bien la batalla de la Concepción y siempre tuve una admiración profunda por Luis Cruz Martínez y por esa gesta de estos chicos patriotas que sentían que estaban haciendo, pero confundir eso con un discurso político y con antorchas en la noche me parecía un acto de otro carácter, para el que yo no solamente no me podía prestar, sino con el que no estaba de acuerdo, y se los expliqué, se los dije, así tal cual lo explico, yo se los dije. Por supuesto no estuvieron de acuerdo, y eso empezó a generar, yo creo que dentro de esta gente, unos que como que querían como agarrarme a esta cuestión, otros que decían, no, que fue lo que me dijeron literalmente en algún momento, que era un zurdo asolapado, que en eso, pero esas cuestiones tenían que ver conmigo, no tuve que preguntarle a nadie para no hacerlo. ¿Te siguió el Mocito Vergara? ¿Perdón? ¿Te siguió el Mocito? Sí. Antes, en muchos momentos hubo situaciones que fueron complejas y difíciles. En algún momento venía mi pequeño Ian con nosotros y la Paulina. Veníamos de Valparaíso y un auto veníamos de ver a mi padre y un auto, esto en plena época del Voces y Fronteras, el disco que hicimos con Radio Cooperativa y cuando nos dejaron entrar a los artistas argentinos como León Gieco, César Isela, etcétera, bueno, en el Estadio Nacional. Y veníamos allí y entonces había cosas que yo estaba preocupado, pero no había pasado nada, pero lo del Mocito realmente me vengo a enterar de un modo casi ridículo. Esto hace 2 años, no sé, en la televisión, en un programa de entrevistas del joven de canal de la red, Jean Luis. Él está entrevistando a este personaje, naturalmente como todos, había leído y había visto de las cosas más siniestras y más horrorosas que uno pueda, y de hecho más bien la impresión que me provocaba era decir, no puedo creer que una persona pueda contar estas cosas de lavar sangre y en un momento de la conversación dice, sí, hacíamos, después me parece que dice algo así como que ascendió y desarrolló con parece otra oficial, no sé, labores de inteligencia, y nombran a Nisin Charim, y que me seguían a mí también. Yo estaba en mi casa viendo esto y la verdad, a pesar de los años y a pesar de todo esto, fue muy impactante, sobre todo porque él lo decía. Bueno, queremos seguir avanzando y para ir contándole a la gente también que a pesar de no tener esta residencia política, que era como un poco inclasificable, solamente tenía esta guitarra que ya de por sí para muchos podía ser sospechoso, pero tenía estas letras que también podían ser interpretadas de una u otra forma, no tenía un canto como era el canto popular, más político, no era difícil de encasillar. Sin embargo, él en el 79 quiso grabar un disco, puso 4 canciones que no eran de él. Una era de Víctor Jara, 2 eran de Silvio Rodríguez y una era el poema 15 de Pablo Neruda. Bueno, salieron 1000 copias porque no va más. O sea, había otra de Paco Ibáñez también. Y ese disco fue, derechamente lo tengo que decir, ese disco fue censurado. Es la propia compañía, José Manuel Silva, que en paz descanse, el que me llama y me dice, chico, tenemos que sacar estas 6 canciones del disco, y la razón para sacarlas, él me da el nombre de la persona que lo llama, que era, llamemos algo así equivalente como al ministro de Cultura de la época,
y me ha dicho que hay que sacar esta cuestión, etc. Bueno, esa misma persona después está en los diarios de la época, donde él dice, nunca más en Chile se debía grabar autores marxistas. Era la primera vez que en Chile se grababa Víctor Jara. Bueno, yo en ese momento terminé renunciando a la compañía porque la compañía finalmente negó esto. Finalmente terminaron diciendo que no pasaba nada, que no había prohibición. Sin embargo, habían reconocido que el disco había estado en Dinacos y que había pasado. Entonces yo decía, estos están enfermos. Y en un momento intenté una defensa, mandando cartas y pedí ayuda. No puedo dejar de decir que fue un momento de gran decepción. ¿Y por qué? Porque ahí me di cuenta que tampoco tenía redes ni nada, pedí ayuda porque yo decía esa carta, entonces saquemos Neruda de los textos escolares, etcétera, etcétera. Y esas cartas decía Fernando Huergo que quiere más publicidad con esto, y finalmente me quedé solo, renuncié a la compañía, y ya no creo que no fue una muy mala época, fue un muy mal momento. Me sobreestimé, Matilde, pensando que podía hacerlo. O sea, yo pensaba que lo podía hacer y soñaba. Nuevamente estaba el maestro Rifo. Y hay otra persona que es René Schneider, que fuimos grandes amigos. De hecho, yo canto Te recuerdo, Amanda, en Televisión Nacional, y lo digo por si encuentro en esa grabación. Nadie supo, incluso cuando estábamos probando sonido, que yo iba a cantar Te recuerdo, Amanda, y nos ponemos de acuerdo con René Schneider. Uno andaba con una cinta de 7,5 y donde está el nombre de la canción yo había marcado otra. Y como nadie conocía el arreglo, empieza a sonar el arreglo, y yo hago así, se escucha perfecto tal, y en la noche en vivo. Y cuando le empiezo a cantar, nunca se me olvida que estaba todo un público muy formal, qué sé yo, y estaba la señora Yolanda Montesinos sentada en primera fila. Y empieza a sonar la canción y la canté y la pude cantar. La provisión de eso vino exactamente al otro día o los 2 días del disco. Esto era anunciando el disco. Bueno, cuando la canté me acuerdo que tengo la imagen de la señora Yolanda Montesinos, que era muy conocida, que se da vuelta para atrás a mirar al público. Yo estoy cantando y viéndola. Y se da vuelta para mirar. Y esto es increíble. Se produce un pequeño aplauso como a los 30 segundos de la canción. Yo creo que estaban desconcertados y nunca más hablamos con René Schneider de esto. A él lo había conocido en el Festival de Romeral muchos años atrás, y él había sido la primera persona que me llevó a la televisión, donde junto a Flor Motúa, a Hugo Moraga, a Oscar Andrade, tocábamos en un programa que se llamaba Gira Girasol, también que era de Televisión Nacional en esos días. Nos vamos a pasar un poquito en este segmento, pero no quiero dejar pasar otra canción que fue muy polémica. Fue polémica no por estas razones, sino que fue calificada una canción inmoral, que habla del embarazo adolescente, del aborto adolescente, que era cuando agosto era 21. ¿Podemos recordarla para la gente que no se acuerda? Claro. Dale. ¿Cómo no? Esto es abril de 1978. Estoy en una gira. Este disco se había publicado y estaban hasta en el mercado hispano en los Estados Unidos, y escribo esta canción en esa gira. Se ocultaba de los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta, en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura bueno. Y así sigue. Ahora, han pasado 78, casi 40 años. Y creció la sociedad, pero cuando agosto era 21 sigue teniendo la misma vigencia, porque seguimos teniendo cifras negras que no conocemos. Hay un proyecto de despenalización del aborto, pero el aborto es una realidad. ¿Cómo ves tú esto cuando han pasado casi 40 años y cuando esta canción le puede venir a muchas chiquillas al dedo? Sí, bueno, yo sé lo que significa esta canción. De hecho, es la canción de mi repertorio, la canción más importante fuera de Chile. O sea, si uno pone cuando agosto era 21 en YouTube, uno va a encontrar
canciones que tienen más de millón y medio de visitas, pero no hablemos de intérpretes, sino cantadas por estudiantes de Colombia, dramatizadas por estudiantes de distintos países, en muchos lugares. Y por cierto, versiones de artistas profesionales, desde Amparo Ochoa en México a orquestas de tango. Esta canción, yo creo que, sin que yo lo supiera de una otra forma, fue una fotografía de una realidad que, como muy bien dice, tenía una cifra negra, porque hablar en esos días del tema además era mucho más complicado. La canción no la tocaban algunas radios, y gentilmente algunos programadores me decían: Fernández, a nosotros nos gusta tu música, pero esta canción no la podemos tocar. Y yo me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, en este país tenemos un Hiroshima todos los años, pero no podemos hablar de esto. Entonces, pensando en lo que tú me dices ahora, que, o sea, me parece tan sano para la salud social, para la vida de las personas, no solamente que el tema se discuta, sino que definitivamente, o sea, deje de ser un tabú y que se legisle respecto a esto. Yo estoy completamente de acuerdo. Me cuesta un poco, tengo una posición respecto a las 3 causales que se propone, y más bien tengo una posición clara respecto a eso, pero no quisiera etiquetar la canción con lo que sí creo que las personas tienen. Lo voy a decir de otro modo. Hace poco hemos sabido de una niña de 11 años que ha sido violada y tal. A mí me cuesta mucho aceptar o entender que el Estado pueda imponerle a una niña, o sea, y soy absolutamente pro vida, pero yo creo que este es un tema que tiene que ser discutido, y que las personas tienen que actuar bajo su conciencia. Nos superpasamos en este segmento, Fernando, pero creo que nos vayamos a la pausa escuchando algunas estrofas más de esta misma canción para volver con las cosas actuales. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses de más, y salía del colegio con un 7 en la libreta, en el vientre una cometa que pronto querrá volar, y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final, y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal, y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Abrázame fuerte, más fuerte fará. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. 27 almas al oeste de Magar, pecho que amamanta, Vía Láctea que no está. Dios del universo, haz tu voluntad, pero quita el miedo en los ojos de Faraón. Profundo azul
profundo mar, lejana luz, inmensidad. ساعدني على يا ابني الحبيب يا ابني الحبيب. Bueno, esto es Farah. Farah, que habla de un tema dramáticamente actual, donde todos los días y tal vez no todos los días nosotros en las noticias podemos dar cuenta de la cantidad de gente que se muere en el mar Mediterráneo tratando de buscar una vida mejor. Y este es un niño, tú me contabas que su mamá lo va a dejar a esta lancha para que arranque de esta suerte negra que tienen, sin saber si va a poder llegar a la otra orilla, sin saber, pero es la única manera que tiene. Y es doloroso como madre. Sí, pues. Es muy tremendo. Hoy día, al mes prácticamente mueren, se habla de 1.000 personas que se pueden datar en el Mediterráneo, gente que escapa de verdaderos infiernos del norte de África, y es una cosa casi kármica de la vida, porque escapan a Europa y Europa vemos cómo empieza a protegerse y empiezan los movimientos más... vimos lo que pasó con Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el temor a que de repente vengan. Sin embargo, digo kármico, ¿por qué? Porque también tiene que ver con una responsabilidad histórica de la propia Europa, de los imperios ingleses, españoles, portugueses. O sea, basta ver el mapa de África y las líneas trazadas en un escritorio de Londres como para entender lo que allí se hizo y para entender lo que... Bueno, lo que tú decías recién, Matilde, es muy dramático porque casi 8 a 9 de cada 10 niños que llegan a Europa llegan sin sus padres. Y no porque sean huérfanos todos, sino porque muchos padres ponen a sus hijos ahí, es casi inimaginable, ponen a sus hijos en una chalupa de otros mercaderes para que los alcancen, para que puedan salvar sus vidas. Y hay un dato que es más terrible aún. En los 2 últimos años hay 12.000 niños cuyo destino nunca más se supo y que pueden haber caído en manos de las tratas o en los traficantes de órganos. Esta es una realidad que Occidente no ve, no desea ver. Hoy tenemos 65, casi 66 millones de refugiados en el planeta, que son más que los que hubo en toda la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esto rompe la temática que tú traías. Es otro tema. ¿Cómo llegaste a este tema? En distintas épocas escribí sobre cosas que tenían que ver. Bueno, estoy pensando en el tiempo del botón, en aquellos días cuando escribía las primeras canciones, cuando el mundo era un mundo bipolar y temíamos que cayeran cohetes nucleares para acá o para allá. Pero Farah tiene que ver directamente con mi hija Candela que vive en España. Ella trabaja para ACNUR, que es la segunda ONG del mundo y que se preocupa precisamente de los refugiados, y hay una sensibilidad gigante en nuestra familia y o sea, yo creo que cualquier persona que empieza a tomar conocimiento y conciencia de esto no puede sino sentirse comprometido. ¿Cuándo sale este nuevo disco? Yo creo que a final de año a más tardar en marzo, porque están las canciones. Es un tema de encontrar el punto para poder grabarlos y vamos a hacer un disco creo de unas 8 a 10 canciones, y vamos a hacer otro disco más en el invierno, que es un acústico 2, donde vamos a retomar viejas canciones que no tuvieron una buena oportunidad en su momento. Bueno, porque esta carrera que empezó el 77 tuvo a muchos altos, pasó por unas planicies, bajos, te fuiste a vivir a España 5 años, volviste, pasaste un periodo largo sin tomar la guitarra, tú me decías, pero después una vez que la volviste a tomar, había tanto material que se llenó de nuevo de melodías, de canciones, de letras que estaban adentro, que salieron todas. Y a lo mejor no siempre te vemos, porque tú dices que tú no das tantas entrevistas, pero tú sigues cantando y sigues yendo a conciertos, que ayer me ponía a revisar y hay una cantidad de lugares, pero desde La Pintana hasta el escenario europeo,
es una gama amplísima, donde siguen apareciendo todas estas canciones y de donde, bueno, sigues tocaste con tu hijo en el último concierto, con tu hijo Pablo, que tiene 24 años, que te acompañó en el teclado. Sí. Entonces, es una historia ya que no tiene, que ha tenido ha tenido unos altos y bajos como todos tenemos en la vida, pero que tiene una continuidad. Seguro. Dos cosas respecto a eso. Está clave, ha nombrado a mi hija Candela por el tema de Fará. Pablo, que un lujo, él tiene su propio proyecto, pero es el pianista del grupo también. Y tengo mi otro hijo, Ian, que igual es un gigante de sensibilidad y ahí también está con su proyecto. El punto de lo... quiero decirlo, porque no es fácil explicarlo esto, pero lo voy a decir en 3 palabras. O sea, yo soy un ser humano que si no escribiera canciones o no hubiera escrito canciones, nunca me hubiera parado en un escenario a cantar. Por eso me cuesta hablar de una carrera, me cuesta entenderme así como un artista. O sea, yo adoro escribir canciones y adoro cantarlas directo a la gente. Pero también he tenido tiempo en mi vida para ser padre y he desarrollado una vida. O sea, tengo una vida. No, en mi casa, cualquiera que entre y los que la conocen, uno no entra a la casa de un cantante donde está lleno de fotos del cantante y nada. Esas cosas están guardadas y tal. Esa es una parte de mí, que es una parte muy importante, pero por sobre todo soy un ser humano, habitante de esta tierra que amo, pero habitante de esta humanidad, de este planeta, de este tiempo, que probablemente, y Fará tiene que ver con eso y otras cosas que creo, probablemente sea uno de los tiempos más difíciles que haya vivido la humanidad, probablemente. O sea, me parece que el futuro, como pocas veces, fue un lugar tan incierto. Fernando, tú, y nos saltamos esos festivales, ganaste Benidorm, ganaste la OTI, para los que no saben, te fue a buscar la gente al aeropuerto, fue una cuestión bastante, que si uno lo piensa, fue increíble. Nueva invitación a la moneda que rechazaste, pero ya nos saltamos esa etapa. Claro. Sí, y qué bueno que me lo digas así, porque rechazaste, y no hacer porque tampoco me resulta grato, y quiero ser súper sincero con eso, no me resulta grato, es como andar poniéndose medallas de una cosa que lo hubiera hecho cualquiera. Esa llegada al aeropuerto fue muy emocionante, porque la gente no había podido celebrar porque había toque de queda. Y ese festival, en una época que los festivales eran una cosa muy importante y que no ganábamos nada, además. O sea, era muy importante. Sí, fue muy bonito, muy emocionante. Y bueno, y dentro de todas las temáticas, tú has seguido escribiendo y has seguido escribiendo canciones que siempre tocan la humanidad, los sentimientos, lo que le pasa a muchas personas. Y se nos va a acabar este CNN íntimo. Yo le quiero agradecer a Fernando, pero quiero que nos vayamos con una canción que es una no tan reciente, pero que refleja una realidad que viven muchas familias, que es cuando los papás se tienen que separar, y que cómo se ve eso desde los ojos de los niños. Y tú lo reflejas muy bien en una canción, y junto con darte las gracias, con darle las gracias a todos los que nos están viendo y comprometerlos para la próxima semana, quiero que nos despidamos con los ojos de Rodrigo y cómo ve Rodrigo esta partida de su papá. Cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida, pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez: me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas, no te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Entraban y salían, a ratos discutían por cosas que en verdad ya no importaban.
Caía en mil pedazos el cielo entre sus brazos y ellos no miraron hacia arriba. No te vayas, no te vayas.